vamos a ver hoy en la palabra cómo, qué diferencia hay entre Cristo en mí, porque muchas veces dice la palabra que Cristo está en mí, y también habla de que yo estoy en Cristo, ¿no? Y no es lo mismo. O vamos a ver si no es lo mismo o si es lo mismo. O qué quiere decir una cosa y qué quiere decir otra, porque se ha enseñado sobre esto y bueno, hoy vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias y cuáles son los puntos en común que tiene Cristo en mí y estar nosotros en Cristo, que por lo que enseña la palabra de Dios es similar, pero no es exactamente lo mismo. Así que vamos a arrancar con esto, con esta enseñanza. Y bueno, uno nota que la palabra de Dios a veces le habla directamente a la persona, de una forma individual, se dirige a uno, ¿no? Uno la lee y ve que le está hablando a uno la palabra. Es Dios hablándote a través de su palabra a vos directamente. Y hay veces que la palabra no te habla a vos, le está hablando a la iglesia, al cuerpo, directamente le habla a todos los miembros de la iglesia, en una manera conjunta. A lo largo de los años y en distintos círculos de enseñanza bíblica, se ha enseñado, se ha adoctrinado, se ha compartido que cuando uno tiene Cristo en uno, es la filiación como hijo de Dios, y que cuando uno está en Cristo es el estado del creyente. Si está en comunión, está en Cristo, y si no está en comunión, no está en Cristo. Eso es lo que se ha enseñado en distintos círculos, lugares. Primero vamos a ver el tema del cual sí comparto plenamente, que Cristo en mí es un tema de filiación, de pasar a ser no hijo de Dios, a pasar a ser un hijo de Dios y miembro de la familia de Dios. Eso es Cristo en mí. Y vamos a comenzar con Cristo en mí en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo 15. Y vamos a leer algo que expresó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí sobre la tierra, ¿no? Anunciando que Él era el Cristo y que iba a suceder a través de Él, ¿no? Entonces, en el versículo 15 del capítulo 14, leemos: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará, dice, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué dice otro? Bueno, dice otro porque Él ya era un consolador acá. ¿Qué significa esta palabra consolador al cual se refería el Señor Jesucristo? Bueno, literalmente la palabra consolador quiere decir llamado al lado de uno, ¿sí? Y sugiere la capacidad de prestar ayuda, ese consolador. Uno lo llama para que ese que viene aquí preste ayuda, ¿sí? Se usaba en las cortes de justicia ese ayudante para denotar a un asistente legal o un defensor o un abogado. Eso era lo que era el consolador, que es una palabrita griega que se llama parakaleo, y es eso, es alguien que viene en ayuda de uno para ayudarlo, para brindar una asistencia legal, para ejercer como un abogado de esa persona. Ese es el otro consolador que iba a venir, o que iba a enviar el Señor Jesucristo. Dice en el 16: Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otra ayuda, otro asistente, otro abogado, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este abogado? Bueno, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros en este momento y estará
en vosotros. ¿Sí? Dice, ahora mora con vosotros y estará, cuando yo lo envíe, estará en vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice acá, ¿ven? Bueno, acá estamos viendo que él iba a enviar a otro consolador, que es otro de la misma clase, no de distinta clase, y luego dice, vendré a vosotros. Bien. 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo, Jesucristo, en vosotros. ¿Sí? Esto es el Espíritu dentro nuestro, el cual hace intercesión, aboga por cada uno de nosotros los santos. Vemos que el otro consolador, el Espíritu de verdad, lo llama y dice que Él va a estar en nosotros, en vosotros, le dice acá a los discípulos, ¿no? Es Él, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu, el otro consolador que iba a venir. Era el mismo Espíritu de Cristo, no es algo distinto al Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo que uno recibe cuando renace, cuando confiesa al Señor Jesucristo como Señor en su vida y cree en que Dios lo levantó de los muertos, uno dice la palabra de Dios que es salvo, renace del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, en uno. Es eso. Y este es el que aboga por nosotros. Vemos en Romanos ya, vamos a Romanos 8, ya pasamos de la promesa que hacía Jesucristo a la realidad de hoy de la iglesia del cuerpo de Cristo. En Romanos 8, recuerden siempre que estamos hablando de que es Cristo en mí. ¿Ok? Romanos 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Es el otro consolador que hablaba Jesucristo, era el estaré en vosotros, moraré en vosotros, es este Espíritu. Este Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Cristo dentro nuestro. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, intercede por cada uno de nosotros cuando uno ora en el Espíritu, ora en ese Espíritu Santo que uno tiene, en ese Espíritu de Cristo. Cuando uno ora, hace intercesión. Recuerdan que habíamos visto que el Consolador era un abogado, un intercesor, alguien que presta ayuda legal. Bueno, como no sabemos qué conviene pedir, porque a veces nos conviene pedir perdón, entonces no sabemos cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, cuándo peco, cuándo no peco, cuándo peco mucho, cuándo peco poco. Entonces, ¿qué hace este Espíritu? Intercede por nosotros. ¿Sí? Vamos al mismo Romanos 8, pero en el versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Ven? ¿Quién es? Cristo. Y en el 26, ¿qué decíamos? El Espíritu. ¿De quién? De Cristo, que está en mí, intercede por cada uno de nosotros. ¿Sí? Es un intercesor, es un abogado. Vamos a Primera de Juan, si me acompañan, para fortalecer un poco más esta idea. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2.
versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Bien? Es el Espíritu de Cristo, no es el Cristo que está a la diestra, que está trabajando de saco y corbata como abogado. No, es el Espíritu nuestro, el paracaleo, el Espíritu de Cristo es el que intercede ante Dios cuando uno ora en el Espíritu. Ese es el abogado nuestro. Ese es el abogado, es Jesucristo justo, ya resucitado, ya glorificado, ya exaltado. Es ese Espíritu de Cristo en mí el que va a interceder cuando yo peco y oro en lenguas, ¿sí? No tengo que preocuparme por el pecado, porque yo ya no estoy bajo la ley del pecado, estoy bajo la ley de la gracia. Entonces Dios me proveyó del Espíritu de Cristo en mí para que yo ore en el Espíritu y hace intercesión ante Dios por ese pecado. Y yo camino tranquilamente. Como dice Romanos 8.1 también, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, uno no se condena más. Camina libremente en comunión con el Padre. Gálatas 4, vamos, por favor. Recuerden que estamos en Cristo en mí. Estamos viendo Cristo en mí, después vamos a ver yo en Cristo. Gálatas 4. En el versículo, vamos a comenzar en el 4. 4.4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos, ¿sí? Ahora ya somos hijos a través de la redención del Señor Jesucristo. Y por cuanto sois hijos, dice acá en el 6, Dios envió a vuestros corazones, ¿el qué? El Espíritu de su Hijo. ¿Ven? No, eso no es un invento mío. Él envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Sí? Espíritu Santo en uno es lo mismo que el Espíritu de Cristo en uno, es lo mismo. Es ese Espíritu. En Romanos 8, volvemos a Romanos 8. Vamos a estar cerquita siempre, pero vamos a ir de un lado para el otro. Romanos 8. En el versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? En el 8 dice, los que viven según la carne. ¿Saben quiénes son los que viven según la carne? Los que no han renacido. Son los que viven según Adán. Ahora lo vamos a ver un poco más detallado. Uno puede vivir según Adán, en Adán, o puede vivir en Cristo. Son las únicas dos formas de vivir, no hay más. O vive en Adán o vive en Cristo. El que vive en la carne, el que vive en Adán, dice el 8, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Saben por qué dice Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo? Porque ellos son uno, como ellos desean que nosotros seamos uno con ellos. Ellos son uno. No es que Jesús sea Dios ni que Dios sea Jesús, sino en propósito son uno, son inseparables, tienen una comunión perfecta, no hay forma de separarlos. Indisoluble. Es algo indisoluble, exacto. No hay forma. Entonces,
Para ellos es lo mismo, según el punto de vista de Dios, el espíritu que está dentro nuestro lo dio Dios, pero es el espíritu de su Hijo que envió a nuestros corazones, como leímos recién en Gálatas. ¿Qué hace Jesucristo a través de este espíritu en nosotros? Bueno, se comunica el Señor Jesucristo, el que está a la diestra del Padre, con su espíritu en mí. ¿Para qué lo tiene? Para comunicarse conmigo. Vamos a verlo en Hechos 16 esto. Para eso está. Puso eso para tener comunión con vos, conmigo, con la iglesia. Recuerden que Él es la cabeza de un cuerpo. ¿Cómo hace un cuerpo si no se comunica con la cabeza? Yo nunca vi un cuerpo andando sin cabeza, o una cabeza andando sin cuerpo. No, ambos mueren. Ninguno, el cuerpo le hace falta a la cabeza y la cabeza le hace falta al cuerpo. Son inseparables. Hechos 16, versículo 7. 16:7. Acá estaba Pablo, ¿no? Entrando a diversos pueblos con Silas. Dice en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Y la Reina Valera es la única versión que omite el Espíritu de Jesús. Todas las demás versiones dicen el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús le impidió, no le permitió que entraran a ese pueblo. Él se comunica. ¿Qué Espíritu de Jesús? Y el que estaba en Pablo y el que estaba en Silas. Él se comunica a través de ese Espíritu en vos. En Primera de Juan 5, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, 5, versículo 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Sí? ¿Recuerdan que arrancamos diciendo, enviaré otro consolador que estará en ustedes para siempre, decía? Vida eterna es esto. Es eterno. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? Dice, está en su Hijo. ¿Sí? 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sí? El que tiene el Espíritu de Jesucristo dentro de él, tiene vida eterna dentro de él. El que no tiene el Espíritu de Jesucristo dentro de él, aquel que está en la carne, que todavía sigue siendo un hombre de cuerpo y alma, sin ese Espíritu de Cristo dentro, no tiene vida. Porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? La vida espiritual. Él es. Bueno, yo creo que quedó más o menos claro que es Cristo en mí, ¿no? El Espíritu, cuando yo renazco del Espíritu, se dice, es Cristo, el Espíritu de Cristo en mí. Bueno, ahora vamos a ver un poquito que es yo en Cristo, o nosotros en Cristo. Que esto es lo que se ha compartido muchas veces, que es estar en comunión. Entonces cuando yo rompo comunión, hasta se ha dicho que yo puedo estar en comunión en un área y en otra área no. Y vamos a ver qué es estar en Cristo. Dice por acá, la frase en Cristo es muy sencilla, es decir, en Cristo es muy sencilla, pero a su vez es una frase que es muy, muy profunda, ¿no? Pues no hay evangelio sin en Cristo. En Cristo no existe el evangelio, sino es en Cristo. No hay iglesia si no es
en Cristo. Sin esta frase no habría cristianismo, ¿sí? Ni salvación, ni redención, porque todo es en Cristo. Porque todo lo que Dios hace en nosotros, ¿saben en quién lo hace? En Cristo. No en el hombre. No hace las cosas particularmente en cada hombre. Lo hizo todo en Cristo. Vamos por favor, a Efesios. Habíamos empezado hablando que a veces la palabra de Dios habla a la persona individualmente. Por ejemplo, cuando Pablo le escribía cartas a Timoteo, Tito, son directivas individuales y a veces son corporativas. Dios trabaja de una manera corporativa con la iglesia. Efesios 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a todos, ¿no? Los miembros, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? No termina diciendo que podría haber estado bien, que nos bendijo a todos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿No? Podría haber terminado ahí el versículo y todos estábamos contentos igual, porque no, termina diciendo: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, sigamos. En el plan redentor de Dios, Él no trata con el hombre en sí. Dios trata a la humanidad a través de una base corporativa o colectiva. Dice, Dios no pregunta a cada persona, dice, cuántos pecados has cometido antes de renacer. Dios no te consulta a ver qué hace Él. A ver, vos tenés 200 pecados, ¿no? Y Él tiene 3. A ver, con vos voy a trabajar de una manera, con Él voy a trabajar de otra. No, Él no pregunta cuántos pecados cometiste. Él te pregunta si estás en Adán o si estás en Cristo. Esa es la pregunta. Dios incluyó desde el comienzo, desde aquella transgresión de Adán, incluyó a toda la humanidad, ¿sí?, en una sola persona, que es Adán, ¿sí? Vamos por favor a Primera de Corintios 15. ¿Qué dije? Primera de Corintios 15, versículo 22. Dios hizo a toda la humanidad en un solo hombre. Dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? Todos mueren en Adán, ¿sí? No mueren en un atentado, no mueren, no. Todos mueren en Adán, ¿sí? También en Cristo todos serán vivificados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos van a ser salvos? No. Quiere decir que todos van a ser vivificados. Unos serán salvos, otros irán a juicio cuando sean vivificados. De ese juicio unos saldrán absueltos y de ese juicio otros saldrán a condenación. Pero todos en Cristo van a ser vivificados, así como todos en Adán murieron. En Romanos 5, no perdamos de vista que estamos viendo qué es estar en Cristo. Ven que no estamos, por lo que estamos viendo, no pasa por romper comunión. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
¿Sí? Ah, no, pero yo no estaba cuando... Todos pecaron, dice Dios, porque Dios trabaja corporativamente e incluyó a toda la humanidad en Adán. ¿Por qué? Porque si en lugar de Adán hubiera estado yo, hubiera hecho lo mismo. Si en lugar de Adán hubieras estado vos, hubieras hecho lo mismo. Eso es lo que quiere decir este versículo. Hubiera quien estado en el lugar de Adán, hubiera pecado a la manera de Adán. Entonces, ese pecado que entró por Adán y esa muerte que entró por Adán, pasó a toda la humanidad. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, dice, a la manera de la transgresión de Adán. Vean, aunque no hayan pecado a la manera de la transgresión de Adán, reinó la muerte para ellos también. El cual es figura, dice Adán, del que había de venir, ¿sí? El otro hombre que habría de venir, ¿sí? El primer hombre, Adán, que es de la tierra. El segundo hombre, Jesucristo, que es del cielo. ¿Ven? Incluye a toda la humanidad a lo largo de todo el tiempo en dos hombres. O estás en Adán y estás en la carne, o estás en Cristo y estás en el Espíritu. ¿Sí? No hay otra alternativa. No hay santos, no hay intercesores, no hay nada en el medio. O estás en Adán y sos de la carne, estás muerto en delitos y pecados, o estás en Cristo, ¿sí? Y tenés vida eterna. Desde el punto de vista individual, dice, una persona es salva cuando cree en Jesucristo. Pero viéndolo desde el punto de vista corporativo, hemos sido juzgados en Cristo. La experiencia de Cristo se convierte en nuestra propia experiencia. Dios nos ve a través de Cristo, como miembros de la iglesia nos ve a través de Cristo. En 2 Corintios 5, vamos a ver cómo hizo esto. ¿Cómo hizo esto Dios? 2 Corintios 2 Corintios 5. Versículo 21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, o sea, al que no pecó, él veía pecado, él conocía lo que era el pecado, pero no, al que no pecó, Jesucristo no pecó, por nosotros lo hizo pecado, o sea, por nosotros cargó todos nuestros pecados en él, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para que nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, fuésemos hechos justicia de Dios, ¿en quién? En él, en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es uno justificado? En Cristo. ¿Sí? Uno es salvo individualmente cuando entra Cristo en mí. ¿Cómo es uno justificado? Con todos los que creemos colectivamente en Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Al estar en Cristo, dice, las mismas experiencias que Él pasó, nosotros también las pasamos. Dios nos ve en Cristo siempre. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Le escribe Pablo por revelación de Jesucristo a los colosenses y dice en el 11, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque es un tema espiritual. No es que cada uno de los colosenses fue circuncidado al mismo momento que lo circuncidaron al Señor Jesucristo en Cristo, no. Cuando era niño, ¿no? Jesucristo a los 8 días fue circuncidado. No es que cada colosense es un tema, una circuncisión espiritual. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él
dice, fueron ustedes, colosenses, fueron sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, que dice, resucitados. Cuando Él resucitó, ustedes fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que dice que le levantó de los muertos. ¿Qué tiene que creer uno para renacer? En el poder de Dios, que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ven? Acá lo está diciendo de nuevo, pero de otra forma. ¿Sí? Mediante la fe, mediante la creencia en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, dice, estando muertos, ¿sí?, en pecados, o sea, estando en Adán, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿sí?, juntamente con Cristo, el otro hombre, el de la vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En Efesios 2, vamos a ver todas cartas, ¿no?, porque Dios lo dice en muchos lados lo mismo, para ver si de alguna manera nos centra, ¿no?, en el corazón esto. Efesios 2, versículo 1. Parece que uno estuviera repitiendo lo mismo, pero si Dios lo repite, bienvenido será, ¿no? Por algo debe ser. Repitámoslo nosotros también. Dice Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban en Adán, porque por Adán entró la muerte, el pecado, y por el pecado entró la muerte. Entonces, cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios nos dio vida, ¿sí? 2. En los cuales, dice, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los incrédulos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros también estábamos conforme al espíritu de la potestad del aire, pero creímos en el Señor Jesucristo que nos dio vida. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Ven? Él nos circuncidó, nos sepultó, nos resucitó, nos llevó a los lugares celestiales y nos dio vida. Cuando lo resucitó a Él y le dio vida, nos dio a nosotros también vida con Cristo. Dice, por gracias sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pareciera que hay que reiterarlo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para estar en Cristo? ¿Tengo que hacer algo yo para estar en Cristo? ¿Qué tengo que hacer para estar en Cristo? Bueno, la palabra responde todas las preguntas. Primera de Corintios 1, vamos. Primera de Corintios 1. Vamos a ver qué tengo que hacer yo para estar en Cristo. Versículo 30. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Por qué nos ha sido hecho todo esto? Que estemos en Él. Por Dios. Más por Él estáis vosotros en Cristo, no por mí. Yo no tengo que hacer nada para estar en Cristo. Dios hizo que yo esté en Cristo.
y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Dios nos pone en Cristo. No es un tema mío, por tanto Dios no puede rehusarnos a darnos las bendiciones, ¿sí?, que prometió, que declara en Efesios. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no puede hoy Dios rehusar a dártelas. Son tuyas porque Él te puso en Cristo. ¿Recuerdan cuando en Hechos decía, y Dios añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Entonces, ¿Dios qué hacía? Agarraba un salvo en Cristo. A la iglesia, en Cristo. Te va poniendo en Cristo. ¿Qué hay acá? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque con Cristo, Él te sentó en los lugares celestiales. Entonces, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ya las tenés. No las podés perder nunca. No las podés perder nunca. En Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en donde. Parece mentira, ¿no? Claro, si estás en los lugares celestiales en Cristo, ¿qué condenación podés tener? Ya está. Si estás allá, si ya Dios te puso allá, ¿qué condenación podés estar? Y algo acá muy interesante es que lo que sigue en la mayoría de los textos más antiguos, como el Codex Sinaiticus, etcétera, etcétera, no figura. Termina ahí el versículo. Sí comienza el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pareciera que todo esto fue escrito por la misma persona. ¿Se acuerda que el Adán entró al pecado, y por el pecado la muerte, y por la muerte esa entraron, a todos los hombres entró eso, ¿sí?, a toda la humanidad? Bien, ¿qué dice el 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No pierdas tiempo en querer liberarte. Ya fuiste liberado. Claro, sacá tranquilo, viví tranquilo. Predicá a Cristo tranquilo, porque ya tenés todo. Otra vez se ve acá, en Cristo o en Adán. Cada uno elige dónde va a estar. Una vez que estás en Cristo, no te saca nadie de ahí. En Cristo todos los pecados han sido perdonados. Dios no puede traerlos de regreso a los pecados, porque Dios perdona y olvida. Es el único que tiene capacidad de hacer eso. Que estemos en Cristo se debe a la gracia de Dios y a la justicia de Dios. Dios ya nos juzgó a nosotros en Cristo. Por eso nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ser salvos de la ira y del próximo juicio cuando Jesucristo pise la tierra. Nosotros no vamos a pasar por ningún juicio, porque ya la justicia de Dios nos ha sido dada cuando creímos en el Señor Jesucristo. Acá en Romanos 8 habíamos quedado, ¿no? Vamos al versículo 33. Que estemos en Cristo entonces se debe a la gracia y a la justicia de Dios. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vos si confesaste a Jesucristo, sos un escogido de Dios. Entonces nadie te va a acusar. ¿Por qué? Dice el 33, porque Dios es el que justifica. Él te puso en Cristo, acordate. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién no se pueden enseñarte que si vos pecás, rompés comunión? Pero no. ¿Quién? Nadie. Tribulación, dice. Si estás en el medio de un problema, ¿te va a separar del amor de Cristo? No. Angustia. Si estás angustiado, deprimido, tirado en la cama, ¿te separa del amor de Cristo? No te separa del amor de Cristo. Si te persiguen por hablar de Cristo, ¿te va a separar del amor de Cristo? No. Ni hambre, dice, ni desnudez, ni peligro o espada, por favor. 37. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Pablo estaba seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni maestros, nadie, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso. Segunda de Corintios 5. Vamos a ver otro versículo más que avala que Dios nos puso, Él nos puso en Cristo. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en donde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se olvidó Dios. He aquí, todas son hechas nuevas. Alguno puede leer, de modo que si alguno está en comunión, nueva criatura es. No. Si alguno está en Cristo, si Dios te puso en el cuerpo de Cristo, entonces es una nueva criatura, es una nueva creación. Dios te creó ahí. Cuando vos creíste en Él, Él te pone ahí. Las cosas viejas pasaron. Lo de Adán quedó en Adán. He aquí, son todas hechas nuevas. El comienzo del 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Ven? No es un tema tuyo. Vos no tenés que hacer nada. Simplemente tenés que creer en el Hijo de Dios. Hacerlo Señor. Declararlo Señor. Confesarlo Señor a Jesucristo y creer que Dios lo levantó de los muertos y Dios después se encarga de vos. Él te libra de las tinieblas y te pone en la luz. Filipenses 1. Filipenses 1. Se presenta Pablo cuando en el versículo 1, ¿no? Le escribe la carta a los filipenses. Entonces, su presentación es la siguiente. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos que están en comunión. Nada más. Lo demás, no. Sí, no. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los santos, ¿qué quiere decir? Separados. Es una palabra que quiere decir que están apartados. Nos apartó acá en Cristo. Allá está Adán. Acá está Cristo. En Cristo, sí, nos apartó. Nos apartó en Cristo. Nos pone. Ven que no tiene nada que ver con comunión rota o nada que se le parezca. Santos en Cristo. Somos santos en Cristo. Y bueno, para concluir vamos a ir a Colosenses, donde bien se ve la diferencia en Cristo en mí y yo en Cristo. Colosenses 1. Colosenses 1. Versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio o el secreto que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Había algo oculto que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este secreto entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Sí? ¿A quién anunciamos? Como decía Ernesto al principio, el Evangelio de la Salvación y el nombre de Jesucristo. A Cristo en vosotros es a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿sí?, a todo hombre. ¿Cómo lo presentamos? Bueno, toma, Cristo en vosotros, la enseñanza de gloria, adentro. Lo presentamos en Cristo, que lo hace Dios, perfecto a todo hombre. ¿Ven la diferencia? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Así que una cosa es Cristo en mí y otra cosa es yo en Cristo. Esa es la esencia del cristianismo. Es Cristo en vos y vos en Cristo. Es la esencia del cristianismo. No hay otra cosa, no hay nadie en el medio, no hay nada en el medio, es vos, Cristo y Dios. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber hecho todo lo que has hecho por cada uno de nosotros y por corporativamente en tu iglesia haber diseñado esto tan maravilloso y que uno puede verlo simplemente comprando un libro que es la Biblia y leerla. Qué simple que sos, Dios, te agradezco por esto y por el entendimiento que nos das, porque si no fuera por eso no podríamos, papá, entender nada. Te agradezco por esto y te elevo la simpleza de tu corazón para con nosotros, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, del Señor Jesucristo. Amén. Amén.